Hola, soy Andrés Norato, soy director general creativo y socio en The Juju Colombia. El primer trabajo en The Juju, conceptualmente hablando, fue un trabajo para mí mismo, que fue entender cómo pasaba de mi vida corporativa de los grandes holdings a ser independiente y enfrentarme a estar sentado en un WeWork con otra persona, y éramos dos personas en ese momento. Entonces el primer trabajo fue cambiar completamente mi cabeza, de mi cabeza llegar a liderar un equipo de 80 personas, a liderar una persona como yo solamente, hace 3 años, y ese fue el primer trabajo. Hoy somos más o menos unas 100 personas, o sea que en 3 años somos una agencia interesante, que creo que hicimos un buen trabajo mi socio y yo, colombiano, además de Darío, que está en Argentina, en meternos en la cabeza que ya éramos parte de algo independiente. En creatividad, el primer trabajo con el que nos recibió de Juju fue un trabajo político en Colombia. Fue uno de nuestros primeros clientes para la candidatura a la alcaldía de Bogotá. Un trabajo bien interesante porque una candidata que iba a 45 puntos antes de arrancar la contienda electoral, un candidato que era el nuestro que tenía 3% de posibilidad de ganar, y una agencia recién abierta trabajando en el WeWork para una campaña política. El insight fuerte que encontramos allí es todos hablan de propuestas, nadie habla de la gente. Y creamos un movimiento que se llamó Bogotá para la Gente, que hoy en día aún existe. El candidato no ganó, debo aclarar eso, no ganó, pero al final quedó 1 punto o 2 puntos abajo de la que estaba 45 puntos. Ya Liz, antes de arrancar la campaña, prácticamente era la alcaldesa. Entonces, en muy poco tiempo logramos que este candidato, hoy en día es un candidato muy fuerte dentro de la contienda electoral colombiana, y se visualiza como uno de los líderes. No digo que gracias solamente a nosotros, sino pues a su trabajo político. Entonces, lo recordamos muchísimo porque además nos dio la confianza de trabajar en su campaña y nos dio mucha visibilidad como agencia recién abierta en Colombia. Quisiera hablar también de un trabajo que a mi modo de ver es bien interesante. De los 3 años que llevamos de Juju Colombia, 2 los hemos pasado en la casa en pandemia. O sea, uno realmente fue en vivo y el otro nosotros. Y para nosotros crecer en pandemia fue muy importante. Uno de los trabajos que más recuerdo, son 2 trabajos realmente que recuerdo con mucho cariño porque fue en medio de la pandemia para aportar a la sociedad colombiana en medio de la pandemia. El primero fue un comercial que hicimos para un cliente nuestro que se llama Colombina, que es una de las marcas de alimentos más grande de nuestro país, y creamos un comercial en medio de la pandemia. Nadie podía salir a la calle, no habían actores, no había nada. Lo que hicimos fue salir en carros a las calles y filmar los avisos de las tiendas que dicen cigarrería, zapatería, heladería. Y como estaban cerrados, pues nos tocaba desde el carro filmarlo todo. Hicimos un comercial de 1 minuto que al final las últimas 2 sílabas de los nombres decían RIA, cigarrería, charcutería, licorería, en fin. Y con eso creamos un concepto que básicamente hablaba del poder de sacar una sonrisa en unos momentos tan difíciles, invitar y apoyar a los tenderos o no sé cómo se dice en Argentina, pero a los dueños de las tiendas, de los comercios, en un momento tan difícil en donde tenían sus rejas cerradas. Y otro trabajo para uno de nuestros clientes que se llama iFood, que es el delivery de comida más grande de Latinoamérica. Hicimos un trabajo que se llama Sabe a Nada, que es un hallazgo tremendamente impresionante del equipo creativo que lo trabajó, y es el 70% de las personas que les da COVID tienen 2 síntomas: quedan sin olfato, quedan sin gusto. ¿Qué tiene que hacer una marca de delivery hablando en pandemia? Pues la verdad es que cada vez que te llega una hamburguesa a tu casa, si no te huele y no te sabe a nada, pues tienes algo. Esta campaña la lanzamos y ese hallazgo lo lanzamos el año pasado, cuando aún Colombia tenía apenas 30.000 personas vacunadas y se hacían más domicilios que pruebas en Colombia. Entonces dijimos, ok, convirtamos nuestros domicilios en una forma en que se hagan casi que no un autoexamen en casa. Entonces, cada vez que llegaba un domicilio a las puertas de los hogares, de algún hogar colombiano, llegaba con un flyer que decía:
si no te sabe a nada, si no te huele a nada, esta hamburguesa, esta pizza, este perro caliente o esta, lo que fuera, tienes que hacerte un examen. O sea, tienes que hacerte un examen para detectar si realmente tienes o no. Entonces fue supremamente interesante y unos resultados tremendos. El año pasado iFood fue la aplicación de delivery más descargada en Colombia. No estoy diciendo que fue solamente por esa acción, pero todo lo que ha venido construyendo la marca en pro de sentirse como parte de la cultura colombiana, pues ha sido supremamente interesante. Así que son de esos casos que nos parecen bien interesantes de la agencia. Esto último que quisiera decir es que parte de decidir saltar como decimos en Colombia, de ser empleado a ser independiente y a tener tu propio lugar, tiene que ver no solamente con tener una forma de vida distinta, sino con aportar a la industria esas cosas que uno cree que pueden cambiar. Algo que con nuestros socios y personalmente quisiera cambiar en la industria colombiana, o quisiera por lo menos aportar a la industria colombiana, es ver nuestro negocio como un negocio y no como me voy a mirar el ombligo a mí mismo. No sé si esto se entiende en otros países. La vanidad, por lo menos si estoy hablando de Colombia, no voy a hablar por los demás países, pero la vanidad en general de la industria ha hecho que el negocio se pierda y muchas veces se ha irrespetado por los anunciantes porque ven una industria vanidosa mirándose a sí misma, tratando de hacer ideas que solamente sea aplaudida por la misma industria y no por la gente afuera que le compra.